Muy bien, entonces ya estamos en el módulo Apocalipsis que corresponde al cuarto trimestre del 2024 y comenzamos la clase exponiendo algunas imágenes am, y según el plan de curso, bueno, nosotros debiésemos abarcar en esta clase estos puntos que no debiésemos ocupar quizás todas las horas que corresponden, son dos, ¿cierto? Dos horas pedagógicas. Quizás terminamos un poquito más temprano, no sé, veamos, porque uno a veces dice eso y termina tarde, me ha pasado. Pero por el contenido, según el plan, no debiese ser muy extensa esta clase. Ya vamos a dar algunas indicaciones. Am, Como por ejemplo las presentaciones y las instrucciones. Bueno, ya nos conocemos, así que vamos a ver de lo que son las instrucciones, lo que son las evaluaciones. Según las indicaciones del plan, nosotros debiésemos coincidir con estas fechas, con este tipo de trabajo. Lo que no quiere decir que no podamos en el camino, quizá por alguna sugerencia de ustedes mismos, modificar ya este tipo de evaluación. Que en muchos casos es más conveniente quizás simplemente hacer un test o simplemente quizás hacer una exposición en la misma clase. No, ya depende del curso. Pero si no hay modificación, no hay sugerencias de modificación, lo podemos dejar tal cual. Y este módulo contempla, bueno, tres informes de lectura. Ustedes ya debiesen estar peritos, ¿cierto? Todos unos expertos en los informes de lectura. Pero como digo, eso se puede modificar según a alguien, digamos, le brilla alguna buena idea, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros debiésemos eh, formular el primer informe y entregarlo hasta el día 22 del presente mes. Ese debiese ser el primero, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, eso está en el plan del curso, ¿ya? De la hoja que vimos anteriormente. Ahí están los contenidos, ¿ya? Yo no sé si tienen buen acceso a eso y todos, hermanitos, o si no, para traer el detalle de a qué lectura debiese corresponder cada uno de los informes. Pero me parece que ya con el tiempo ustedes han adquirido la experiencia de meterse a la plataforma y descargar la bibliografía, descargar el plan de conocimiento, de curso, y bueno, informarse a través de estos. Si no es así, me avisan y yo lo puedo ir detallando según vayamos acercándonos a los trabajos, ¿ya? Entonces, la semana del 16 al 20, que debiese ser en 2 semanas más, o sea, en 3 semanas más, o 3 lunes más, no hay clases. Por un tema de que, bueno, algunos irán a bailar cueca, otros a comer anticuchos y empanadas, no sé, pero se dieron libre a los alumnos esos días. Por lo tanto, nosotros vamos a tener clase hoy, el siguiente lunes, que es el día 9, y la subsiguiente, que es el día 16, no hay clases. ¿Sí? Me imagino que ustedes ya estaban en conocimiento. Entonces luego volvemos la semana de el lunes 23 y esa semana hay que presentar una exposición. Ahora esto también se puede modificar, ¿ya? Así que lo vemos entre esta y la siguiente clase. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Porque esta exposición, ah, me imagino que es una especie de disertación, ¿cierto? Y para eso, bueno, van a tener que investigar. Yo no sé si están dispuestos a eso. Así que también se puede modificar, ¿ya? Pero ahí está, hermanos, con anticipación, las fechas de entrega de los trabajos. Si ustedes se atrasan, me atraso yo. Si me atraso yo, se atrasa la secretaria, se atrasa todo el instituto para poder responder, por último, a lo que es el instituto en su zona central, ¿ya? Así que
Consideren eso, por favor. Ahí están las fechas con anticipación. Ojo, que siempre le pongo hasta el día tanto. ¿Ya? O sea, pueden entregarlo antes. Subirlo, ojalá. ¿Ya? Los que no puedan subirlo me lo envían a mí a mi WhatsApp. Eso, ¿alguna duda, hermanitos, hasta acá? Parece que ya, muy bien, está todo claro entonces. Bien, entonces comenzamos con lo que es el contenido del libro de Apocalipsis. Y bueno, lo primero es lo primero siempre, ¿cierto? El nombre, Apocalipsis. Es un nombre en el griego, ¿cierto? Que es el idioma donde aparentemente, según algunas investigaciones y según algunos puntos de vista, es el idioma con el que se escribe el Nuevo Testamento. Recuerden que, bueno, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos recibiendo nuevas conclusiones a raíz de nuevas investigaciones. Y, por ejemplo, últimamente lo que yo he escuchado es que quizás, ¿sí? No lo podemos asegurar. Hay en altas probabilidades de que el Nuevo Testamento sí haya tenido una base en hebreo y que luego fue traducido al griego, por un tema netamente cultural, donde el idioma hebreo, cierto, común o koiné, se haya hecho la lengua franca o la lengua más conocida, ¿ya? Sobre todo con respecto a las relaciones comerciales. Entonces, pero de todas maneras, nosotros solo, para nosotros es solo una referencia, ¿ya? Eh, entonces, Apocalipsis se viene a traducir con el tiempo, ¿cierto? Y llega a nosotros en la lengua española como Apocalipsis. Significa la palabra? Bueno, ustedes ahí ya deben saberlo, que es quitar la cubierta, ¿ya? O quitar el velo, simplemente como alguien, como este personaje que tengo aquí, que tiene una venda en los ojos, pero que al sacársela, bueno, él está aplicando lo que es Apocalipsis, ¿ya? Por supuesto que esta palabra tiene otras connotaciones, tiene otro significado, otras lecturas según el contexto, ¿ya? Por ejemplo, para Hollywood, la palabra apocalipsis tiene otra connotación, ¿cierto? Cuando hablamos de apocalipsis desde un punto de vista cinéfilo, sin duda que hablamos del fin del mundo, de catástrofes, etcétera, etcétera. Hay toda una cultura en torno a este nombre. Hermana Karina, Hola hermano. hola, hola. A mí me llamó la atención la imagen que puso en la primera, en la portada. Ah, bueno, analicémoslo un poquito. ¿Se ve ahí? Sí, ¿por qué esa imagen? Bueno, en el fondo está ilustrando haberse sacado el velo, pero esta imagen me gustó, ¿ya? Porque es la única que encontré que tenía como un sentido, ¿ya? Sin embargo, claro, se refiere a otra cosa, que tiene que ver con el manto de Jesús y toda la tradición que hay en torno a que supuestamente el Señor al dejar el manto ahí dejó impregnado, digamos, a través de los fluidos corporales su imagen, pero esto, digamos, no es científico tampoco. En el fondo lo que está haciendo la mujer es exponer un velo. Ya quizás la imagen no es muy asertiva, pero eh, digamos, no es tan precisa, pero sí, bueno, ilustra la idea de sacarse el velo y mirar hacia arriba y ver quizás lo que Dios tiene para mostrarnos, qué es lo que significa Apocalipsis. ¿Sí? Muy observadora, hermana Karina, no se le ha quitado. Muy bien.
¿ya? Pero el concepto es un poquito más amplio, tiene que ver con un tema de que de alguna medida, aunque es un poco contradictorio esto, porque cuando nosotros vamos al lenguaje del libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con lo que llamamos un lenguaje encriptado. O sea, ¿cómo es posible que se quite el velo para ver cosas más difíciles? ¿Ah? Porque debiese ser todo lo contrario. O sea, nos sacamos el velo, pero para ver, para descubrir, para que se nos manifieste, se nos dé a conocer. Sin embargo, aparentemente, en las primeras lecturas que hacemos del libro, pareciese todo un lenguaje complicado y difícil, ¿ya? De hecho, no muchos les gusta meterse en esto porque en realidad la simbología puede dar para mucho. Lo que sí es verdad, pero tampoco, tampoco hay que ignorar que hay ciertos parámetros para esto, ¿ya? Miren, una de las cosas que vamos a hablar hoy en día es que esto tiene un contexto donde se desarrolla. Y el contexto siempre es importante porque, por ejemplo, si yo me voy a Machu Picchu, ahí al Perú, y yo siendo chileno y que por primera vez viajo a ese lugar, yo no puedo ser un guía turístico porque en realidad no tengo conocimiento del contexto. eh, No puedo explicar lo que ahí sucedía, porque de partida, bueno, no soy especialista, pero por otro lado tampoco soy peruano, soy chileno. Es como si alguien, no sé, siendo de otro país, me pretendiera a mí enseñar acerca de todo el sentido o todo el significado de lo que son las fiestas patrias, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que ir al contexto para poder tener mayor facilidad para explicar las cosas. Eh, Entonces, por más que veamos figuras y todo un lenguaje simbólico dentro de Apocalipsis, en su contexto se puede entender un poquito mejor, ¿ya? Y esa es la idea de este módulo, ¿ya? Bien, entonces el nombre queda clarito y vamos entonces a lo que es la autoría y la fecha del Apocalipsis. Eh, Como todos los libros de las Escrituras, como todos los libros de la Biblia, no están exentos no están exentos de algunas controversias, sobre todo en lo que tiene que ver con la autoría de los libros, ¿ya? Porque es muy difícil encontrar un libro donde se diga, bueno, yo, no sé, yo, Isaías, nacido en este lugar, soy el que escribo lo siguiente. Y es posible que aunque salga, se ha descubierto que, por ejemplo, en el libro de Juan ocurre, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, que parecieran haber dos finales en el libro. Entonces, de ahí que se le atribuye gran parte del Evangelio de Juan al apóstol Juan, pero el resto, que viene a ser como un segundo final del libro, se le atribuye a lo que era la escuela juanina o a otro autor. Entonces, no está exento tampoco el libro Apocalipsis de estas eh, distintas opiniones. Sin embargo, bueno, bajo cierto criterio nosotros podemos determinar algo que nos acerque más, ¿ya? No tenemos la certeza porque cuando, por ejemplo, el libro Apocalipsis habla de que yo, Juan, vi estas cosas, bueno, ¿cuál Juan? Había muchos Juan, ¿ya? Entonces, si creemos que Juan, como autor, es el apóstol, el que era primero, cierto, discípulo de Juan el Bautista y que después sigue a Jesús y llega a ser uno de los 12 apóstoles, bueno, busquemos en la historia, ¿no es cierto? Y quizás en otras partes evidencias de eso, ¿ya? A eso generalmente cuando nosotros indagamos con respecto a esto se le llama buscar evidencias externas e internas, ¿ya? Las externas tienen que ver con un tema más bien histórico, ¿ya? Antes o después del autor, y las evidencias internas tienen que ver con el estilo, ¿ya? Del autor. Si nosotros podemos, por ejemplo, atribuirle el Evangelio de Juan a Juan el apóstol
y dentro de Juan nosotros vemos un lenguaje definido, debiésemos también ver en las cartas de Juan algunas palabras que son características de Juan. Por lo tanto, le atribuimos las cartas a Juan. ¿Ok? No hay ningún problema. Si en Apocalipsis me dice que el autor es de Juan, Juan el apóstol, tengo que buscar esas evidencias internas, como por ejemplo lo que acabamos de decir, que hayan ciertas palabras, ¿ya? Que solo Juan en el Evangelio o en las cartas haya usado. Esas son evidencias internas, pero evidencias externas también hablamos de, por ejemplo, que dentro de la patrística, ¿ya? Es decir, ese tiempo en donde luego de que mueren los 12 apóstoles, que son, digamos, los más cercanos a Jesucristo, siguen los creyentes, ¿cierto? Trabajando, sirviendo al Señor, y luego levantan líderes en distintos lugares, y a estos líderes se les llega a llamar, dentro de la teología, dentro del lenguaje, la patrística. Entonces nosotros, buscando evidencias externas acerca de quién fue el autor de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrarnos con muchos, ¿ya? Que afirman que efectivamente Juan el apóstol es el autor de este libro, ¿ok? Entonces tenemos a Papías, por ejemplo, Justino Martín también, entre otros muchos, ¿ya? Estos, bueno, escriben, dejan muchos escritos en su tiempo, que otros van leyendo y que también van repitiendo. Por lo tanto, se vuelve esto, digamos, una evidencia en el tiempo, ¿ya? Eh, por ejemplo, Papías y Justino Martín creían derechamente que Juan era el autor de Apocalipsis. Ahora, esto no está exento de controversias porque algunos opinaban que no necesariamente era Juan el apóstol, ¿ya? Y eran personas también de renombre y muy respetables en ese tiempo. El tema es que en muchas ocasiones, y debemos entender esto, y bueno, ustedes ya están en cuarto, se presenta defensa de algunos conceptos, ¿ya? Se afirman ciertas verdades, motivados quizá, o bueno, y negar también algunas cosas, motivados quizás por algunas situaciones en específico. Por ejemplo, si Marción, ustedes han escuchado de Marción, dijera el libro Apocalipsis era de Juan el Apóstol, y como la mayoría de los padres de la iglesia miraba a Marción como un hereje, entonces también iban a poner en tela de juicio eso que él piensa acerca del autor del Apocalipsis. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, de pronto se cuestiona por la reputación de aquel que afirma una verdad. Entonces, eso ocurría también en estos ámbitos, ¿ya? En el caso de Marción, bueno, él no creía ni en el autor ni en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Porque según él, eh, en el Apocalipsis había mucha terminología que se usaba en el Antiguo Testamento. Y para Marción, el Antiguo Testamento no era inspirado, ¿ya? Recordemos que Marción fue uno de los primeros propulsores originarios de lo que podía ser a baja escala o en sus intentos de un canon, ¿ya? En los primeros años, en el segundo siglo. Entonces fue un personaje bien especial, por lo tanto todo lo que él dijera era cuestionable, ¿ya? Pero tenemos a Papías, a Justino Martí, tenemos también a ver, aquí yo anoté algunos, Policarpo, Ireneo, entre otros, ¿ya? Entonces dentro de los escritos de estos padres de la iglesia, llamados de esa manera, por la connotación, digamos, tradicional e histórica, por la influencia que ellos tuvieron en ese entonces,
llamados de esa manera, y bueno, ellos designaron a Juan el apóstol como el autor de este libro, ¿ya? Sin embargo, bueno, después vinieron, te recordarán, varias revoluciones ideológicas y teológicas, entre ellos está el siglo XVIII, donde se levantan lo que llamamos la teología liberal, ¿ya? Con algunos teólogos que pusieron en tela de juicio la autoría de muchos libros, no solo de Apocalipsis, incluyendo el autor Moisés, por ejemplo, en el caso del Pentateuco y etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos también en paralelo otro punto de vista que es la crítica, como por ejemplo la crítica que viene del lado, em, ¿cómo se llama esta ciencia que estudia lo... Ah, se me olvidó. No es papirología. Bueno, ya me voy a acordar. Pero de parte de la crítica, bueno, no hay una confirmación de que Juan sea el autor de este libro, ¿ya? Lo que sí hay que entender también, por otro lado, hermanitos, es que en ese tiempo se estilaba mucho lo que era usar seudónimos, ¿ya? Y no solo en los primeros siglos después de Cristo, sino con anterioridad. Por ejemplo, hay muchos escritos atribuidos a personajes famosos dentro de la cultura judía, pero que no necesariamente fueron ellos los que escribieron, ¿ya? Y esto, bueno, nos parecerá extraño para nosotros, porque nosotros usamos estos términos así como plagios, por ejemplo, ¿ya? Pero en ese entonces no era un plagio, era más bien un sistema que connotaba el escrito y que quería darle, digamos, un nivel de importancia y por eso se le adjudicaba el nombre de algún autor famoso, o ya sea un profeta, un escritor o un sabio de entonces. Entonces también es posible que alguien le haya puesto la autoría de Apocalipsis como Juan, ¿ya? Siendo este un seudónimo. Es muy posible. Sin embargo, bueno, la evidencia de la patrística es abrumadora, ¿ya? Con respecto a la autoría de Juan el apóstol. ¿Bien? Respecto a la fecha, bueno, se estima alrededor del año 90, 93 después de Cristo. Lo que no está definido tampoco es que eh, si Juan se encontraba en la isla de Pasmo por causa del testimonio de Jesucristo, como lo dice el mismo texto, no se sabe si esa persecución vino derechamente de Nerón o de Domiciano, porque justo ahí hubo un cambio y algunas diferencias internas a nivel romano. Entonces, nadie ha podido asegurar si en realidad él estaba siendo perseguido o de alguna manera manejado, ¿ya? O por Nerón o por Domiciano. Tampoco es algo que está muy claro. Sin embargo, por ejemplo, encontré una cita de Ireneo donde hace alusión a Domiciano y derechamente Ireneo dice, bueno, bajo la autoridad de Domiciano es que Juan es llevado a las minas de Patmos, ¿ya? Cuando uno dice, bueno, fue llevado a las minas de Patmos, uno dice, bueno, entonces estaba en persecución Juan y por eso fue, bueno, hagámosle caso a lo que él dice, ¿ya? Dice que él estaba ahí a causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Lo más probable es que se refiera a persecución, ¿ya? Pero esa persecución quizás incluye el que le hayan dado una labor ahí en la isla de Pascua, ¿ya? Y está que haya sido en las minas. Una cosa no contradice la otra, ¿bien? Por otro lado, bueno, hasta hoy en día, lo que tiene que ver con evidencias de textos, ¿ya? De ese entonces, estamos en el 2024 y estamos hablando del primer, segundo siglo, pero aún así, a través de hallazgos arqueológicos y de investigación, tenemos evidencia de algunos textos, en algunos casos completos, en otros son simplemente papiros parcializados, pedazos, ¿ya? Obviamente por el tiempo desgastados, ¿ya? Y estos se conservan
bajo cierta denominación y en ciertos lugares. Por ejemplo, está la biblioteca en Inglaterra, que es bien famoso porque no solo tiene partes de Apocalipsis, sino que de otros libros también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Londres, en la biblioteca, nosotros vamos a encontrar visiblemente parte de estos materiales originales de los papiros, ¿ya? Eh, no sé, del capítulo 2 del capítulo 15, pero se dice que hay un solo Apocalipsis completo y este está en la Biblioteca del Vaticano, ¿ya? Entonces, hay evidencia, y eso es lindo, ¿no? Porque el Señor al final igual ha preservado con estos materiales que son indebles, pero los ha conservado, y bueno, no lo tenemos nosotros, pero están ahí para visitarlos cuando se nos sea posible, ¿ya? Entonces algunos son fragmentos y por otro lado también hay un Apocalipsis completo, pero está en la Biblioteca Vaticana. Yo no sé si hoy en día, como se hace con algunos museos, tenemos la posibilidad de entrar al Vaticano, ¿no? En una de esas, ¿no? Ya, para ver si esto está ahí expuesto para el público, no lo sé. ¿Ya? Bien, eso como cultura general. Y ya entramos derecho haciéndonos una de las preguntas importantes. Yo no sé si hay preguntas hasta ahí, si está más o menos claro lo que tiene que ver con la autoría y la fecha. Sí, parece que sí. Ah, ya voy a Hermano, la plataforma. Sí, en cuanto al tema de la autoría, a mí me llama la atención que ¿por qué no hay seguridad en que sea como Juan el apóstol? bueno, Porque él comienza como diciendo por causa de Jesús, él está ahí, po, o sea, es como que gracias al mandato que le dio Jesús a ellos, es la persecución. sí, claro. O sea, bueno, nos queda claro que él está ahí por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Así dice literalmente, ¿no es cierto? Entonces eso nos da a entender que quizás incluso estuvo predicando en el lugar y fue llevado cautivo eh, y que haya sido obligado a trabajar en ese lugar, ¿ya? Y que quizás haya estado encarcelado en ese lugar, ¿ya? O que haya estado sometido más bien a un régimen restrictivo, ¿ya? Pero no dice que haya estado encarcelado, ¿ya? Entonces, bueno, eh, pero posiblemente sí. Ahora una cosa no contradice la otra, ¿ya? Ahora respecto a la autoría, bueno, como les decía al principio, como son textos antiguos y como el estilo de escritura, ¿ya? Y de registro tenía sus particularidades hace 2000 años atrás, quizás para ellos no era importante colocar, bueno, la firma que se coloca hoy en día en la literatura, ¿ya? No sé, el Quijote de la Mancha, pues Miguel de Cervantes. Nadie ahora nos preocupa eso, pero en ese entonces no. Así como tampoco era muy grave el ver que alguien usaba el nombre de alguien más famoso para presentar o para escribir, ¿ya? Presentar sus cartas o escribir cualquier cosa. Eso era normal en ese entonces, ¿ya? Entonces, eh, como la evidencia interna no nos deja claro si en realidad era Juan el apóstol, tenemos que ir un poquito más allá y dentro del análisis de las evidencias internas ver ciertas particularidades que son propias de Juan el apóstol. Y para eso hay que haber pasado el estudio del Evangelio y de las cartas de Juan, donde, por ejemplo, hay ciertas palabras que se repiten y que no deja lugar a dudas a entender que Juan el apóstol era el escritor, ¿ya? Eh, y en el caso de Apocalipsis, bueno, tenemos algo de evidencia interna, como por ejemplo cierta terminología que solo Juan usaba, ¿ya? Como por ejemplo el verbo de Dios. Eso es algo particular de Juan, no lo va a ver en los evangelios sinópticos. Para Juan, Jesucristo es el verbo de Dios
y lo repite por ahí por el capítulo 20 o 21 de Apocalipsis, ¿ya? Y así otras palabras que vamos a ver en su minuto. Evidencias externas para creer que Juan es el apóstol, hay muchas, como ya lo vimos. Está la patrística, donde muchos de estos líderes, cuando escriben acerca de otras cosas, se refieren a Juan como el autor del libro de Revelación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero como no dice expresamente en el libro, yo, Juan el apóstol que estuve con Jesucristo allá en Judea, no lo dice. Entonces eso les da espacio a aquellos que critican de que posiblemente Juan el apóstol no sea el autor, ¿ya? Y ellos presentan sus evidencias y qué sé yo, sus argumentos. Eh, y es súper saludable para nosotros ver cómo la crítica piensa, ¿no? ¿Ya? O sea, no nos podemos negar que hay ciertas evidencias históricas, no necesariamente en el libro Apocalipsis, pero me refiero a la composición de la Biblia en sí, ¿ya? De muchos libros. Debemos nosotros considerar qué es lo que tiene que decir la arqueología, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ustedes sabrán que a mí me gusta bastante lo que es el Pentateuco, entonces en algún momento se cuestionó esto de que si los hechos acaecidos en Éxodo eh, coinciden con las dinastías, por ejemplo, de los reyes egipcios, ¿ya? Entonces, claro, el libro de Éxodo no te da nombre de quién era el faraón, ¿ya? Pero las evidencias internas de Éxodo en comparación con la historia nos hablan de que posiblemente, ¿cierto?, sea uno en específico. El tema es que si tú vas a la historia y según la arqueología, ese rey o vivió antes del tiempo de Moisés o vivió después, entonces pareciera no coincidir con el relato bíblico. Pero eso no es problema, porque resulta que también tienes tú que considerar, al momento de cotejar la evidencia arqueológica con el relato bíblico, tienes que cotejar varias cosas, entre ellas, qué es lo que tienen que decir, por ejemplo, las evidencias de los pueblos vecinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo descubrí que mucha de la negación que hace la arqueología con respecto a los eventos bíblicos se hace en base a un mal análisis del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la dinastía 13 para ellos, de los reyes egipcios, existió entre, no sé, el 2000, 2500. Entonces ahí hay un nombre que posiblemente sea el rey que corresponde al relato bíblico. Pero en ese entonces no hay ninguna otra evidencia que nos hable acerca de este pueblo semita. Entonces ahí se quedan ellos, ah, no, entonces si no hay más evidencia, entonces ese pueblo nunca existió. Y de ahí la hipótesis de que quizás en el tiempo eh, entre, entre el rey Nabucodonosor y la venida del Señor en ese periodo intertestamentario, se haya creado los libros del Pentateuco. Y hay toda una hipótesis en base a un mal ajuste, ¿ya? Porque resulta que si usted va a otro arqueólogo que analiza también los relatos bíblicos del Pentateuco, del Éxodo, y los coteja con algunas evidencias arqueológicas, va a encontrar que él llega a la conclusión de que en realidad el cálculo desde el punto de vista de la arqueología, de la ciencia, está mal hecho, ¿ya? Entonces ellos están analizando un tiempo específico. Obviamente que si analizan un tiempo específico, quizás no encuentran evidencias de que Moisés y el pueblo vivían en ese entonces, se desarrollaron en ese entonces. Pero si va un poquito más atrás o un poquito más adelante, sí lo va a encontrar, ¿ya? Y hay evidencias de pueblos que no necesariamente se le llamaba Israel, ni hebreos, se le llamaban los Hicsos, por ejemplo. Y se han encontrado evidencias arqueológicas de las vestimentas que ellos usaban y eran muy parecidos a lo que usaban los hebreos posteriormente, ¿ya?
Entonces, ojo, si nosotros debemos tomar como una referencia la crítica, y ellos tienen todo el derecho, hermano, ¿ya? Y nosotros no debemos cerrarnos a esas posibilidades porque sería irracional, ¿ya? Sería así como, no, yo me meto aquí, no le hago caso, no, no escucho, no escucho, no escucho, no, no, eso es infantil, porque al final eso te va a pasar la cuenta, ¿ya? Y tú vas a decir, pero bueno, es que esto parece que no es tan así, es que quizás no sea tan así, ¿ya? Eh, va a pasar con Juan y va a pasar con el Apocalipsis, ¿ya? Pero como digo, en este caso, Apocalipsis, lo que es la evidencia externa e histórica, de la patrística sobre todo, y estamos hablando de años 100, 200, 300, los primeros 3 siglos, hay referencias directas a Juan el apóstol como el autor de Apocalipsis, sin duda, ¿ya? Y además de las evidencias internas, como por ejemplo la repetición de ciertos términos que solo usa Juan, ¿ya? ¿Sí, hermanita Karina? Sí, entendido. Por ejemplo, hoy día mismo vamos a tocar un tema que tiene que ver un poco con el punto de vista de la crítica, con respecto al relato entero del Apocalipsis. ¿Ya? ¿Cómo es que se pone en tela de juicio en base a lo que para mí es un infantilismo? Pero lo vamos a ver en su minuto. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es la literatura apocalíptica? Ya con esto nos vamos metiendo en el tema. Sin duda, como yo decía, nadie puede explicar el concepto completo de lo que son las fiestas patrias para nosotros, el significado de los bailes, qué sé yo, que el hombre rodea a la mujer como el gallo rodea a la gallina y todas esas particularidades, y que se zapatee y cómo lo hace y que mueve, todas esas cosas no la puede explicar un extranjero más que un chileno, o debiese ser, ¿no? Porque de repente nos pasa que ese día nos enfermamos y nos fuimos a la escuela y se nos olvidó a qué se referían ciertas cosas que son netamente nuestras. Pero en términos generales, nosotros debiésemos saber explicar, por último, el lenguaje que nosotros usamos, ¿ya? Que es tan diverso y es tan complicado para los que quieren aprender, sobre todo el español chilensis, ¿ya? Porque nosotros usamos ciertos términos que significan ciertas cosas según el contexto. Entonces, para los que aprenden español en Chile es súper complicado en ese sentido, ¿ya? Entonces, cosas que solamente los chilenos vamos a poder explicar, ¿ya? En base a la lingüística, a la terminología. De esta misma manera, y muy importante es esto, hermano, no se puede entender el Apocalipsis divorciándonos del contexto judío. Y cuando hablo de contexto judío me refiero al pensamiento judío, ¿ya? ¿Qué es el pensamiento judío? Bueno, es la forma de ver la vida como la veían ellos. Incluso nosotros, manejando otros idiomas, no nos va a cambiar nuestro pensamiento, porque nosotros, sobre todo a medida que pasan los años, ya hay estructuras de pensamiento en nosotros, difícilmente vamos a cambiar eh, la mirada de la vida, aunque nos cambien el lenguaje. Entonces seguimos pensando como chilenos, aunque hablamos otros idiomas. Lo mismo ocurre cuando hablamos del pensamiento judío. Y es por eso que se postula que posiblemente el Nuevo Testamento en sus primeras etapas haya sido escrito en hebreo, no solo por el pensamiento que se ve detrás incluso de el idioma original, sino porque el Nuevo Testamento es el resultado de lo que comienza en el Antiguo Testamento. Cuando lo entendemos de esa manera, para nosotros el Nuevo Testamento es mucho más fácil de entender, ¿ya? Y el libro de Apocalipsis obviamente no está exento de eso. O sea, usted va a ver figuras, va a ver simbolismo, va a ver un lenguaje especial que tiene directa relación con un pensamiento judío, ¿ya?
Por ejemplo, ¿cuándo es que nosotros, hermanos, y este ya es otro aspecto, para responder la pregunta acerca de lo que es la literatura apocalíptica, ¿ya? Eh, ¿Cuándo es que nosotros recurrimos a ciertas prácticas? Por ejemplo, ¿cuándo es que oramos más? ¿Cuándo es que ayunamos? ¿Cuándo es que más anhelamos la segunda venida del Señor? En los momentos difíciles. Exacto, ¿ya? Y resulta que la literatura apocalíptica se desarrolla a partir de una situación que es de opresión contra el pueblo de Israel. Y estamos hablando del tiempo intertestamentario, del periodo intertestamentario, ¿ya? Vamos a hacer un recorrido rápido en la siguiente diapositiva. Por ahora conceptualicemos, ¿ya? ¿Qué es la literatura apocalíptica? Ya hemos dicho que si lo miramos desde un punto de vista cinéfilo, desde Hollywood, bueno, todo es catástrofe, es fin del mundo, es guerra, es exterminio, es ah, una serie y toda una filosofía con respecto a esta palabra, pero bíblicamente, ¿de qué estamos hablando? Es importante hacer la diferencia y conceptualizar este tema, ¿ya? Entonces yo tomé de un libro interesante de Carlos Blanco. No sé si ubican a Carlos Blanco. Carlos Blanco en su minuto, en los años 80 90 se le llamaba el niño prodigio. Tenía 11 12 años y tenía ya un par de profesiones y había leído no sé cuántos cientos de libros. ¿Ya? Es un tipo interesante que también en algún momento habló de lo que es escatología. ¿Ya? Entonces, indagué un poquito por allá, por acá. Y él hace una definición que a mí me gusta. Dice, es un movimiento literario, sociopolítico y teológico que surgió en el judaísmo del Segundo Templo. Estamos hablando del periodo intertestamentario, el cual poseía importantes conexiones con el profetismo clásico de Israel, es decir, con la profecía de los libros proféticos, ¿no? Se caracterizó primordialmente por enfatizar la revelación de un mensaje sobrenatural en el que desempeñaba un papel central la temática escatológica, es decir, la reflexión sobre el destino último del mundo y de la historia. La apocalíptica judía generó un notable conjunto de escritos englobados dentro de lo que suele denominarse literatura intertestamentaria, ¿ya? Me pareció que estaba como bien redondita la idea, bien interesante. Bien. Ok, entonces, ya teniendo como premisa que la literatura apocalíptica se desarrolla en ese periodo, es decir, entre Nabucodonosor y la llegada de Juan el Bautista, ¿cierto? A lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario, aunque en rigor al periodo intertestamentario llamamos desde Malaquías hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Y algunos han llamado el silencio de Dios cuando en realidad no hubo silencio. Proféticamente sí, no hubo más profetas hasta que aparece Juan el Bautista, sí, pero teológicamente, sociológicamente pasaron muchas cosas, ¿ya? Si ustedes se fijan, al terminar Malaquía, dentro de Israel había todo un sistema que tiene que ver con el servicio en el templo, o, o la idiosincrasia, o la cultura dentro de Israel, se circunscribía, ¿cierto?, a ciertas cosas que después, cuando usted retoma históricamente en el tiempo de Juan el Bautista, algo pasó ahí, pero hay ya un sacerdocio doble, hay distintas sectas, entonces algo pasó en el periodo intertestamentario y por eso que históricamente es importante y es interesante. Bien. Ah, ah. En lo que respecta a la literatura, la apocalíptica es un género marcado por dos recursos literarios principales. El primero es la ya mencionada, aquella denominada pseudoepigrafía, ¿ya? Que consiste en poner como autores y testigos de las revelaciones a insignes personajes pasados, ¿ya?
No nos referimos con esto específicamente al libro de Apocalipsis, sino que a esa literatura que nace en el periodo intertestamental, que ya vamos a detallar, ¿no? Pero por ahora debemos entender que literariamente hablando, ya la Apocalipsis como género usa dos recursos. Una es esa, esa escritura, esa literatura encontrada en el periodo intertestamentario, y por otro lado, también eh, en lo que hasta los días de Juan fue todo un desarrollo dentro de la tradición con respecto al apocalíptica. ¿Ya? A ver si leyendo a lo mejor queda más claro. Dice, entonces, el primer recurso es la que ya mencionamos, la pseudoepigrafía, ¿ya? Aquella que quizás se gesta en el periodo intertestamentario, donde por ejemplo está el libro de Enoc, pero el libro de Enoc no necesariamente quiere decir que Enoc fue el que lo escribió, sino que es muy posible que sea un libro pseudoepígrafo, es decir, que alguien puso el nombre de Enoc por la importancia, la trascendencia que tiene este nombre, pero que lo haya escrito otro. ¿Ya? Y eso era parte de, por eso insisto que dentro de ese tiempo, este concepto de plagio, de copia, no existía. O sea, tú podías atribuir tu escrito a alguien famoso con el fin de quizás darle mayor cabida dentro de la sociedad, ¿ya? O mayor respeto, o mayor reputación a lo que tú estás escribiendo. Eso se podía hacer. Y era aceptado y qué sé yo, ¿no? Es extraño para nosotros, ¿ya? Bueno, y el segundo recurso es la actualización de temas presentes en la tradición anterior, ¿ya? Es decir, la oral y escrita, para iluminar una nueva situación del presente y así trazar un modo correcto de actuar conforme al plan de Dios. Entiéndase esto como literatura profética principalmente. Entonces, ¿cuál es la base de lo que llamamos, o a lo que llamamos literatura apocalíptica? Son aquellos libros no canónicos necesariamente, ¿ya? Y los canónicos que están dentro de la profecía. Principalmente estamos hablando de Daniel, de Ezequiel, que tienen temáticas apocalípticas. ¿Ok? Entonces estas dos bases se usan, estos dos recursos se usan como base para lo que va a ser posteriormente el desarrollo de la literatura apocalíptica. ¿Ok? Ah, algunas características de lo que es la literatura apocalíptica es principalmente, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que distingue la literatura apocalíptica de otro tipo de literatura, eh, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué la hace particular? ¿Qué la distingue? ¿O con qué características nosotros podemos tachar a la apocalíptica como un género apocalíptico? ¿Qué es particular en la apocalipsis? ¿Están por ahí? Hola hermano, Hola, hola. bendiciones. Yo creo que em, el hecho de que haya descrito cosas que en ese tiempo no se entendían, ni siquiera se podían imaginar, algo, claro, algo que ellos no tenían nada de conocimiento y obviamente también cosas imágenes o detalles muy muy fuerte en el sentido de, no sé, po, monstruos de siete cabezas o cosas así que en ese tiempo no, yo creo que no se ni siquiera espera, po. Acostumbrado siempre al Dios de ángeles, de guerreros, al Dios de espíritus, y ahora escuchar de este tipo de cosas, ¿cierto? Yo creo que eso lo hace obviamente diferente en su lectura. Uno queda, yo creo que ellos en ese tiempo, los primeros que leyeron el Apocalipsis, no pudieron ni siquiera entender, pues lo vieron realmente como algo atroz. Claro, esa es como la sensación que nosotros podemos llegar a tener hoy en día, porque eso nos ocurre a nosotros.
Pero vamos a ver que hay elementos que están bien generalizados. De hecho, lo que yo decía al principio, eso de que pareciera en realidad este concepto de revelación, de correr el velo, pareciera ser contradictorio porque cuando entramos, corremos el velo y vamos a Apocalipsis, parece ser, por el lenguaje, algo complicado y difícil de entender. Pero no es tan así, ¿ya? De hecho, se cumple esto de correr el velo porque aquellos que leían en ese entonces tenían un, un contexto preestablecido que les permitía leer con claridad lo que aquí, para nosotros, con claridad, está encriptado. ¿Ya? Entonces la literatura apocalíptica tiene una de esas particularidades que está como encriptado, habla como en un lenguaje simbólico, pero no para esconder, sino para que aquellos que saben leer en este idioma encriptado puedan leer. como Quizás un se... lenguaje hebraico, ¿Perdón? como un lenguaje hebraico en matemáticas, Claro. porque igual ¿Ya? presenta como muchos números también a Sí, Apocalipsis, sí, es claro, como, hay bastante numerología y mucha repetición de esta, pero todo eso tiene un sentido, ¿ya? Y lo vamos a ver en su minuto. Pero, por ejemplo, si usted, ¿dónde hay un lenguaje encriptado? Que yo con mi profesor de biología, cuando estudiaba en la media, conversábamos de esto. ¿Por qué son tan complicados los nombres de los remedios? ¿Ya? Ácidos, ácido menfenámico, ácido acetil salicílico, y por decir algunos y los más fáciles, ¿no? ¿Por qué no dicen aspirina? No, dale con ácido acetil salicílico. Hay todo un lenguaje en la farmacología, ¿ya? Encriptado. No sé por qué, ¿ya? No sé por qué. ¿Sabe lo que decía mi profe de biología? Me decía, para mostrarse más sofisticados, no, estos tipos. Ok, no sé cuál es la razón, ¿ya? Entonces, dentro del Apocalipsis vamos a encontrar este lenguaje que es más bien para un círculo cerrado, ¿ya? Pero dentro de ese círculo cerrado se entendía lo que se estaba hablando, ¿ya? Porque hay elementos que, bueno, a nivel interno se entendían, se manejaban, pero también recordemos, y por eso estamos empezando en esta época intertestamentaria, que de ahí viene toda una tradición acerca de ciertos simbolismos. De hecho, nosotros somos muy simbólicos y no nos damos ni cuenta, ¿ya? Eh, por ejemplo, y a esto se le podría llamar perfectamente un lenguaje encriptado entre nosotros, porque llega gente de afuera y empieza a escuchar ciertas palabras que no las entiende, tiene que pasar un tiempo para que las pueda entender, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, vamos hermano, tenemos que andar en el espíritu. ¿Qué significa eso? Que ya no ande físicamente así, sino que, no sé, tengo que salirme del cuerpo para andar en el espíritu. Sin embargo, entre nosotros nos entendemos. Se refiere a los frutos del espíritu y se refiere a la manifestación, ¿cierto? Espiritual que tiene que ver con el gozo, con algunas otras emociones. Entonces, pero es un lenguaje encriptado. Espero haber sido claro con ese ejemplo, ¿ya? Entonces, la apocalíptica también se da lo mismo. Pero esto tiene un contexto que responde y que se desarrolló en un lapso de tiempo, es decir, tiene una tradición. No es que a Juan se le haya ocurrido mucho de esto, hay revelación, de todas maneras, dice que es revelación de Jesucristo, pero esta revelación viene bajo ah, ciertos elementos que eran ampliamente entendidos, ¿ya? Ok. Por otro lado, la literatura apocalíptica también tiene como particularidad o característica el que se hable de grandes eventos sobrenaturales. ¿Ya? Esto no lo vemos, por ejemplo, en, en el género poético o en el género, no sé, em, específicamente, digamos, lo vemos solamente en lo que es el género apocalíptico.
¿ya? Se habla de eventos sobrenaturales. Dentro de la profecía también tenemos, pero no es el fuerte, o dentro del género evangelios también vemos eventos sobrenaturales, como por ejemplo la resurrección, ¿no es cierto?, de Lázaro. Pero no son los más, no es preponderante, ¿ya? Son otros los elementos que hacen que este sea un género distinto. Entonces, también, por otro lado, las características de la literatura apocalíptica tienen que ver siempre con una lucha dual, ¿ya? Entre el bien y el mal. ¿Ok? También vamos a ver presencia de seres celestiales, como por ejemplo los querubines que tienen ojos por todos lados, y cosas muy extrañas para nosotros, ¿ya? El tema es que muchas veces eh, interpretamos estas figuras literalmente, y ahí está el tema, ¿ya? O que de pronto sale la bestia con 10 cabezas y 12 cuernos y de wow, qué terrible. Entonces, la primera impresión es interpretar literalmente las cosas y de ahí, bueno, y de ahí se desarrolla todo lo que es la apocalíptica desde el punto de vista hollywoodense, ¿ya? Nosotros vamos más allá, si estos son simbolismos, entendemos que es así. Por otro lado, hay una particularidad dentro de la literatura apocalíptica que nos presenta el tiempo, ¿ya? El cronos, el tiempo, ¿ya? Prefijado ya, y lineal, ¿ya? Es decir, cuando en la literatura apocalíptica nosotros vemos vaticinios de lo que viene, generalmente nosotros asumimos que las cosas tienen que suceder tal cual, porque así ha sido profetizado, ¿ya? Porque así ha sido revelado, ¿ya? Entonces se da también junto con esto el concepto de que el tiempo es lineal y no cíclico, cosa que también vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos cómo es que el Señor bendice a Israel, Israel se va atrás, los ídolos, sufre allá, ya sea el derrocamiento en medio de las guerras, y vuelve al Señor y el Señor lo restaura, lo perdona. Y esa dinámica se da como un ciclo en el Antiguo Testamento, ¿ya? O sea, Dios los bendice, se desvían, sufren, vuelven al Señor. Los bendice, se desvían tras los ídolos. Allá sufren, el Señor los castiga, vuelven arrepentidos, los restaura, los perdona, los ama. Los sigue amando, es un ciclo interminable. Ahora, se pensaba antiguamente que el tiempo era muy parecido a eso, ¿ya? Que nosotros llegábamos hasta cierto punto para volver atrás otra vez. Entonces, lo que hace o lo que caracteriza la literatura apocalíptica es que el tiempo es lineal, que vamos hacia un punto y que cada una de las fases hasta llegar a ese punto se va a cumplir. ¿Ok? Esa es una característica de la literatura apocalíptica. Y por otro lado, y esto es lo que hace la gran diferencia, por favor, pongan atención con esto, porque vamos a meternos en algunos laberintos donde vamos a asomarnos a algunos eh, relatos que, bueno, a estas alturas nosotros miramos como mitología, como am, historias para ellos, pero para nosotros son mitología, pero donde vamos a ver quizás ciertas similitudes con lo que nos relata el libro de Apocalipsis, ¿ya? Vamos a explicarlo en su minuto por qué se da esto, que pareciera, digamos, ser extraño, porque para nosotros solo existe una verdad, y por qué en otras culturas, que incluso se desarrollaron antes, como por ejemplo la cultura griega, hay ideas
dentro de la mitología muy parecida a las cosas que ocurren en el libro de Apocalipsis. Todo eso tiene una explicación, lo vamos a ver. Es importante que lo veamos porque la crítica se toma de estas cosas para decir que, por ejemplo, el libro de Juan es la repetición de un mito, ¿ya? Pero ¿cuál es el elemento que hace la gran diferencia entre muchos relatos parecidos, no digo que sean iguales, no van a ser iguales, parecido a lo que encontramos en Apocalipsis? ¿Cuál es el elemento que hace la diferencia? Es que en el libro de Apocalipsis vemos al Señor entronado y entendiendo que su nombre está por sobre todo nombre, que Él es el Rey de Reyes y que Él es el más grande y que cumple con sus promesas, porque en el fondo lo que comenzó en Génesis se desarrolló en todo el resto de la Biblia hasta llegar a Apocalipsis, culmina, ¿cierto?, en este último libro. Entonces, todo este plan, es, con todo su detalle y considerando tantos elementos, no nos queda otra que asumir que Dios es real y que está ya, digamos, predestinando lo que va a ser el fin de todas las cosas. ¿Ya? Entonces la figura del Mesías, de Jesucristo el Señor, es central dentro de Apocalipsis. Eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Ya? Bonito, vamos a tomarnos unos minutitos. Yo estoy tomando un remedio realmente con... eh, vamos a tomar unos minutitos, ¿ya? ¿Les parece? Unos 10 minutitos volvemos y ya nos queda poquito. Sí, díganme que sí, ¿están de acuerdo o no? Sí, hermano. Ya, vale, vale. Bien, entonces ahí acabamos de ver algunos elementos que tienen que ver con las propiedades de la llamada literatura apocalíptica. ¿Ya? El elemento, bueno, profético es muy importante también, pero eso lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, al entender que hay un trasfondo que es más bien ah, fuertemente el impulso y el desarrollo de lo que es la literatura apocalíptica dentro de el marco judío o hebreo, y sobre todo en el periodo intertestamentario, tenemos que hacer un recorrido rápido histórico de cómo es que llegamos a esta situación, ¿ya? Cómo es que toma relevancia, auge la temática. Entonces, recordarán ustedes un poco de lo que también aprendieron dentro de otros ramos, y todo podría comenzar, podríamos fecharlo más o menos en el siglo VI antes de Cristo, en el tiempo en que Israel, más bien específicamente la nación del sur, que era Judá, hasta ese entonces, ¿cierto? Se componía de Judá y algunos benjamitas y algunos levitas que también vivían ahí. Son llevados cautivos entonces por Nabucodonosor. Después pasa el tiempo y este pueblo es liberado por Ciro, ¿cierto? El rey persa, y les permite volver entonces a lo que es Palestina o Judea. Y entre otras cosas, una de las obras importantes es la reconstrucción del Templo de Salomón. Se recordarán algo de eso. El tema es que este imperio no dura mucho, no dura mucho, hasta llegar, digamos, a Alejandro Magno con todas sus magnas conquistas, ¿ah? Tan reconocidas y tan especiales. El tema es que Alejandro Magno era tan ambicioso que no solo quería lugares geográficos, sino que también quería impregnar los lugares conquistados con lo que conocemos nosotros como cultura helenista. Y esto ha sido tan influyente en la historia que hasta hoy en día mucho de esta cultura está en nuestras naciones, ¿ya?
Obviamente Roma toma elementos como por ejemplo los conceptos sociopolíticos que tienen que ver específicamente con la democracia. Estos conceptos y estas palabras empiezan a sonar después, digamos, muy repetidamente. El tema de la república, por ejemplo, ya los gobiernos republicanos, en donde hay, digamos, personajes que representan al pueblo, ¿no es cierto? De ahí viene la Cámara de Senado, de Diputados, y bueno, y esto ha ido evolucionando, mejorando o empeorando desde el punto de vista que usted tenga, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es el tema religioso, porque hay una influencia dentro del pueblo israelita, que provoca grandes problemas dentro del pueblo, ¿ya? Al ver que algunos son influidos fuertemente con esta cultura helenista. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista la zona, ¿cierto?, de parte del África, Asia, am, y bueno, otros lugares, Asia es como lo más cercano al pueblo de Israel, Egipto también, ¿ya? Y por ejemplo, toma Asiria también, y entre Asiria y Egipto está Judea, que es donde está el pueblo del Señor. Entonces ya en esta época de reconstrucción, donde aparecen los personajes como Ageo, Nehemías, Esdras, ¿ya? Eh, hay bastante controversia dentro del pueblo porque muchos ya venían influenciados por esta cultura helenista. Cuando hablamos de cultura helenista, hablamos de una concepción de la vida que es distinta, influida fuertemente por la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ¿ya? Entonces, obviamente a muchos israelitas les gustó este tema, ¿ya? Se dejaron de circuncidar, por ejemplo, porque ustedes se recordarán que en lo que hoy llamamos plaza, ¿cierto? Habían lugares donde estaban las piscinas públicas y ahí los hombres se bañaban desnudos y cuando veían a alguien circuncidado lo avergonzaban. Entonces hay todo un tema detrás de influencia social que los israelitas empezaron a abandonar para poder asimilarse en esta cultura helénica, ¿ya? Bueno, cuando muere Alejandro Magno, después de tantas conquistas, pero de tan poco tiempo de reinado, que son aproximadamente 10 años, viene un periodo en donde los reinos conquistados se distribuyen entre principalmente cuatro personas. Nos vamos a centrar principalmente en los llamados Seleucos, ¿ya? Que más que nombre eran títulos, ¿ya? Está Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III, etcétera, y ya estamos hablando alrededor del 200 antes de Cristo. Este personaje contendía eh, y guerreaba derechamente con la dinastía de los Ptolomeos. Los Ptolomeos eran los que habían quedado como herederos de la parte sureste, por ahí, ¿ya? Lo que conocemos como Egipto. Entonces ahí viene el tema de los Ptolomeos, ¿cierto? Hay todo, y cuando queremos hablar de la Septuaginta nos acordamos del rey Ptolomeo que manda a estos 70 hombres a traducir, ¿cierto?, de la Biblia hebrea para llevarlo al griego y para poder también tener una copia en lo que se llama la Biblioteca de Alejandría en Egipto, ¿ya? Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. El tema es que Seleuco finalmente queda sobre Judea, dominando, ¿ya? Y de aquí nosotros empezamos a escuchar a los Antíocos, ¿ya? Que eran como representantes de los Seleucos, algunos eran hijos biológicos, pero en gobiernos sucesivos, ya del 1 al 2 al 3 y llegamos finalmente a Antíoco IV Epífanes, al año 190 antes de Cristo, que es uno de los personajes más influyentes porque quiso destruir todo lo que era la cultura hebrea, ¿ya? Se metió al templo, destruyó mueblería, sacrificó cerdos, ¿ya? Un, un blasfemo, un anticristo cualquiera. En este tiempo,
Y bajo un movimiento nacionalista nacen lo que nosotros quizás hayamos escuchado, y que no está en nuestras Biblias, pero sí está en las Biblias católicas, que son los macabeos, ¿ya? Que alrededor del año 173 se levantan por una independencia del pueblo de Israel, queriendo zafarse del yugo de Epífanes IV, o de Antíoco IV Epífanes, ¿ya? Entonces los macabeos, después de algunos intentos fallidos, alcanzan un poder que para ellos hasta este minuto es un respaldo directo de Dios en pro de la independencia del pueblo, ¿ya? Entonces, después ocurre, al ganar los macabeos la independencia, se instaura en la zona lo que llamamos nosotros el dominio asmoneo, ¿ya? En la zona de Judea. ¿Qué es el dominio asmoneo? Los asmoneos son aquellos que, habiendo ganado la guerra de la independencia, se adjudican el poder político, pero también religioso. Entonces, dentro de los asmoneos se designan, por ejemplo, los sumos sacerdotes, y aquí es cuando empieza a desarrollarse toda una problemática, porque resulta que ustedes sabrán que el sumo sacerdote es uno solo y tiene que ser de la línea de Aarón, tiene que ser levita. Pero los asmoneos colocaron, por ejemplo, a uno de los hijos de ellos, no siendo de la línea levita, ¿ya? Colocaron un rey que al mismo tiempo era el sumo sacerdote, entonces se provoca todo un desorden ahí alrededor del año 170 antes de Cristo, ¿ya? Y es por eso que después nosotros, siguiéndole la huella hasta los tiempos de Jesús, vemos cómo habían dos sumos sacerdotes, ¿se acuerdan? Cuando, según la ley de Moisés, tenía que ser uno solo el sumo sacerdote, pero acá habían dos, y Jesús es tomado, ¿cierto?, preso en la madrugada y en el huerto de Getsemaní, llevado primero a Anás y después al otro sumo sacerdote, lo interrogaron los dos, ¿ya? Y ahí uno ve una serie de particularidades que hablan solamente de corrupción dentro del templo, ¿ya? Entonces, habían abusos, habían excesos, ¿ya? Entonces, bajo este mando, bajo esta dinastía de los asmoneos, es que nosotros vemos nacer algunas sectas. Entre ellos están los saduceos, ¿ya? Que eran más bien políticos, más que religiosos, sin embargo también tenían una influencia religiosa porque participaban en el templo, ¿ya? Tenemos a los fariseos que eran un poco más conservadores, ¿ya? Más ortodoxos, más rigurosos. Tenemos a los celotes también, entre otros, ¿ya? Que tienen más bien una tendencia política dándole continuidad a este espíritu nacionalista al pueblo de Israel, ¿ya? Pero también nos encontramos, según algunos descubrimientos recientes en el siglo XX, a los que llamamos los esenios, ¿ya? Entonces, haciendo una investigación de quiénes son los esenios, bueno, tendríamos que tener mucho tiempo para hablar de ellos, pero a nosotros nos interesan ciertas cosas. Como por ejemplo que ellos son un grupo de sacerdotes que se entienden que eran genuinamente de la tribu de Leví, pero que se apartan al ver tanta corrupción en el sistema del templo. Y ellos se van al desierto a una zona que se llama Qumran, ¿ok? Y ahí ellos practican su, digamos, disciplina religiosa, que se basa principalmente en vivir en comunidad, en darle una alta importancia a lo que son los procesos a través del agua. Por eso uno se va a encontrar, después de los descubrimientos arqueológicos, con piscinas y cosas así. Entonces, ellos practicaban mucho lo que era el lavamiento en las aguas, ¿cierto? En las piscinas, en los bautismos y qué sé yo, estos lavamientos que son propios del culto, ¿ya? De ahí, entre paréntesis, se cree que quizás Juan el Bautista haya tenido algún roce con ellos, ¿ya? Porque la idea del bautismo en agua en realidad es el desarrollo de una teología en el tiempo, porque no hay ninguna indicación en el en el Antiguo Testamento. Se usaba en el templo el agua, claro, como parte de la liturgia, ¿cierto? Debían, por ejemplo, los animales antes de ser sacrificados, debían pasar
por la fuente de bronce donde tenían el agüita y todo, igual tiene un significado, pero que con el tiempo evoluciona y Juan el Bautista cuando aparece usa el agua de una manera ceremonial, es decir, no en términos ah, de salud, de higiene, ¿ya? No en términos higiénicos, sino que usa el agua en términos religiosos, añadiendo, por supuesto, añadiendo el factor del arrepentimiento, ¿ya? En el uso de esto de sumergirse en el agua, ¿ok? Pero esa es una idea, cierro paréntesis, no hay pruebas de que Juan el Bautista haya pertenecido a los esenios. El tema es que cuando se hace el hallazgo en las cuevas de Qumran, que también tiene toda una historia que es muy linda, pero voy a decir principalmente que alguien casualmente se encontró con una cueva y dentro de la cueva habían unas vasijas y dentro de las vasijas habían unos rollos, unos pergaminos, y que se los llevaron a vender a la ciudad sin saber ellos lo que habían encontrado, ¿ya? Entonces de a poco empezaron a ver que bueno, traían más y más y más. Al final se hizo una expedición arqueológica, se descubrieron algo así como 11 cuevas y en cada una de las cuevas habían documentaciones valiosísimas. Entre ellos estaba, por ejemplo, un rollo completo del libro de Isaías, ¿ya? Entre otras cosas. Estaba también la literatura apocalíptica, ¿ya? Estaba entre ellos el libro atribuido a Enoc. Y digo atribuido porque no necesariamente es que lo haya escrito Enoch, ¿ya? Enoch es un personaje que aparece recién, digamos, en las primeras centurias de la creación. Era como difícil que cualquier documento, quizás ni siquiera se había inventado la escritura en los tiempos de Enoch, pero se le atribuye a él. Entonces aquí también vemos nosotros este factor que vemos que no es plagio, sino que es que alguien haya escrito esto, lo conservaron ahí, pero le pusieron la autoría de Enoch, para darle quizás una mayor relevancia, una mayor importancia a nivel social y religioso. ¿Ya? Están también los libros dentro de los de Enoch. Quizás ustedes han escuchado el libro de las luminarias, de los vigilantes, cada uno con su temática. ¿Ya? Está el libro de las bestias también, entre otros. Está el libro de los jubileos, que también es importante en términos apocalípticos. ¿Ya? Por supuesto que todos estos libros que hablan de apocalíptica tienen base y relación, directa o indirecta, con lo que vemos en el libro profético de Daniel o de Ezequiel. ¿Ya? Entonces, en conjunto, estos libros usan un lenguaje simbólico, pero que está generalizado. Ahora nosotros, por supuesto, entendemos que muchos de estos libros no están dentro del canon. Daniel sí, Ezequiel sí, ¿cierto? Isaías también, que tiene parte, Edra, Joel también hablan acerca de los últimos tiempos, no necesariamente de la apocalíptica, pero están dentro del canon. Sin embargo, los libros de Enoch, los jubileos, se habla de libros deuterocanónicos, ¿ya? Es decir, apócrifos, ¿ya? Apócrifo, bueno, es algo que tiene que ver con libros ocultos, en realidad tiene todo un significado detrás, pero no vamos a entrar en detalle. Pero no estaban dentro del listado de lo que los hebreos en ese entonces consideraban el canon, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Sin embargo, debido al contenido de estos libros, nosotros vamos a usarlos como una referencia. Eso no nos da ni a este profesor y quizás a nadie más la autoridad de decir esto es palabra de Dios. Pero lo vamos a usar como referencia. ¿Por qué? Porque mucha de la terminología y del lenguaje que encontramos nosotros en estos libros se repiten en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y hay simbología dentro de esto. Y también quiero ampliar un poquito más allá la base de este idioma simbólico. Lo vamos a ampliar incluso hasta los primeros libros o desde los primeros libros
del Pentateuco, históricos, qué sé yo, ya se habla de un lenguaje simbólico, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de tinieblas, ¿a qué nos referimos? Eso está ya en el Génesis, ¿cierto? De- Cuando hablamos hoy en día de tiniebla, ¿a qué nos referimos? ¿Está por ahí? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, pero no escuché la pregunta, mi hermano. Estaba leyendo sobre los samoneos. Ya. La pregunta es, que nosotros encontramos de todas maneras en la literatura bíblica, sea en el Pentateuco, libros históricos, poéticos, ciertas figuras o cierto lenguaje simbólico. Y por ejemplo, que a nosotros, digamos, nos es común y que la entendemos, como por ejemplo las tinieblas. Cuando decimos las tinieblas, la luz, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de que este mundo está en tiniebla, ¿a qué nos referimos? A ver, En Que estaba en oscuridad. oscuridad. sí, es un sinónimo. Está diciendo lo que yo mismo le estoy diciendo. A ver, expliquemos. Que este mundo está dominado por el enemigo. Enemigo, Tinieblas, infierno. a, a ver, infierno es una cosa. Enemigo, tinieblas puede tener relación, ¿ya? Porque la tiniebla representa el mal y la luz el bien, ¿ya? A ver, otra simbología, cuando hablamos del color blanco, por ejemplo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, citamos a Isaías o vemos en el mismo libro de Apocalipsis que se habla de vestiduras blancas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros, dentro de nuestro lenguaje de creyentes, hacemos del color blanco? Lo blanco es lo puro. Exacto. A ver, entonces nosotros manejamos ya cierto lenguaje simbólico. Y esto está en las escrituras y lo manejamos en la medida en que recorremos las escrituras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el libro de Job habla, en algunas versiones se dice que es el dragón, en otras versiones se dice que es el leviatán, ¿ya? Y en otras versiones derechamente dice cocodrilo, ¿ya? Pero, ¿de dónde emerge este personaje, este animal? ¿De dónde emerge? Emerge del mar, ¿ya? Sea lo que sea el dragón, sea el cocodrilo gigante del que mitológicamente se pensaba que existía, ¿ya? Eh, pero emerge de las profundidades del mar. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, se habla de que la bestia viene del mar. Ahora, no es necesario llegar a Apocalipsis para entender a qué se refería la simbología con el mar. Basta recorrer los primeros 5 libros de la Biblia, quizá un poquito más, para entender a qué se refería simbólicamente el mar. Pregunto a ustedes, estimados alumnos, ¿qué significa el mar en la simbología? El mundo, ¿ya? El mundo. Entonces, ¿de dónde emerge este monstruo? Del mundo, ¿ya? Y así, una serie de palabras
terminología que se entiende que son simbólicas y que se va construyendo dentro de la literatura bíblica en paralelo con la tradición oral también, ¿ya? Que no hay que dejar de lado, porque la tradición oral, por más que de pronto la esquivemos, nos da claridad sobre ciertas cosas. Para nosotros la tradición oral no es palabra de Dios, que quede claro. Tengo que aclarar estas cosas porque ya me han salido con algunas interpretaciones y ponen palabras donde yo no he dicho. Son referenciales. ¿Dónde está esa tradición oral? Bueno, en algún momento fue registrada y está en lo que conocemos en el Talmud hoy en día, que es literatura judía. Ahora, cuando uno analiza estos libros, que son quizás muy desconocidos y ajenos a nosotros, pero uno como profesor o como inquieto, que soy yo, me gusta leer e indagar a ver qué es lo que tienen que decir estos tipos. Hay mucho, hay mucho del lenguaje que está en nuestra Biblia, ¿ya? Lo único que ellos cambian ciertas palabras, pero los conceptos son muy parecidos, ¿ya? Por ejemplo, a lo que nosotros llamamos la figura del anticristo, ellos le tienen un nombre, pero para ellos también existe el anticristo, ¿ya? Y así otras muchas cosas. Entonces uno saca lo bueno, como dice Pablo, ¿ya? Hay que sacar lo bueno de esto, ¿ya? Y lo que no sirve desecharlo, porque en el final todo lo que sea tradición oral o escrito judío, si no es mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a tener falencias, siempre van a haber interpretaciones parciales nomás de las cosas, ¿ya? Entonces, pero digamos, hay mucho que sacar de estos textos, ¿ya? Y ahí también hay todo un lenguaje apocalíptico. Bien, por otro lado, vamos a ver algún aspecto geográfico bien cortito, ¿ya? Para que vayamos entendiendo, colocándonos en un lugar. Porque obviamente estas cosas no se escribieron en el siglo XX, ni XV, ni X, ni V. Estamos hablando del primer siglo. Ya hablamos de que la fecha de composición de este libro está alrededor del año 90, ¿no es cierto? Entonces aquí en el puntito, a ver, voy a ampliar un poquito esta imagen que saqué de Biblia todo, si se logra ver un poquito, ¿ya? Un poquito mejor. Entonces acá, a ver, no sé si ven el cursor, pero aquí en el lado derecho, o en el medio, pero el lado derecho, está Jerusalén, está Judea, está Israel, está Hermano, Palestina, ¿sí? perdón, es que no está ahí, no está compartiendo, parece, porque yo no veo. ¿En serio? Sí, No tiene razón, pues yo estaba hablando. Gracias, hermano. Ya, ahí sí se ve, ¿no? sí. Gracias, hermano. No es la primera vez que me pasa. Bien, aquí al lado derecho al medio tenemos Israel, Jerusalén, Siria, al norte. Más arriba nos encontramos con el Ponto, Galacia, Capadocia, Antioquía. Recordemos que hay dos Antioquías, ¿cierto? Antioquía de Pisidia y el otro Antioquía que estaba por acá arriba por Siria y el otro estaba cercano a lo que es la provincia o la zona asiática. Ya, bueno. Y así nosotros llegamos al mar Mediterráneo, donde está este punto en rojo, y está ahí la isla de Paz. Ahora, todas las iglesias a las que es escrito este libro están aquí al frente, ¿ya? Están en esta península aquí, ¿ya? Entonces está Pérgamo, está Efeso, Esmirna, la Odisea, etcétera, ¿ya? Aquí están las 7 iglesias. Entonces Juan está aquí en la isla de Pasmos escribiéndole con el destino un poquito más eh, hacia el frente. Por acá está Italia,
¿ya? Entonces, ubiquémonos más o menos. Acá está Macedonia, donde antiguamente estaba Grecia, ¿ya? Entonces aquí están muy cercanos. Todos estos pueblos fueron conquistados por Alejandro Magno e impregnados de lo que llamamos el helenismo, esta cultura que venía con sus pros y sus contras, ¿ya? Entre sus contras viene el tema de influir sobre cómo se veía la vida desde un punto de vista filosófico en contraste con un punto de vista de la revelación israelita o que recibieron los israelitas, ¿ya? Entonces ahí siempre hubo esa pugna. Entonces ya, más o menos nos ubicamos. Este es el mar Mediterráneo, ¿ya? Egipto está acá al sur, con Alejandría. Entonces todos estos pueblos están medianamente cercanos. Bien. ah, Como último punto de esta clase, voy a hablar de lo siguiente. Nosotros debemos tener claro que esta influencia helenista que llegó a todos los pueblos aquí cercanos a Judea fue tan fuerte que se empezaron a adoptar algunos mitos como verdades, ¿ya? Por ejemplo, de ahí vienen los titanes, de ahí vienen Zeus, ¿ya? De ahí viene Apolos, Artemisa, todos estos nombres a los que Pablo también nosotros vemos combatir, ¿ya? Porque para Pablo obviamente eran ídolos. O sea, y si hablamos de que Pablo decía que eran ídolos, era porque tenían un nivel de importancia para los pueblos, es decir, para ellos estos titanes eran dioses, ¿no? Entonces, al lado aquí, al ladito, hay una isla que se llama la isla de Kos, donde se desarrolla el mito de Leto. ¿Cuál es el mito de Leto? Bueno, consiste en que Zeus se enamora de Leto, una mujer virgen, y la deseaba, hasta que la pudo tener, y de ahí nace Apolos y Artemisa, ¿ya? Pero siempre hubo una serpiente que siempre quiso comerse a Apolos. Es decir, esta serpiente siempre estuvo esperando que naciera este niño para poder devorárselo, ¿ya? Finalmente, con el tiempo, después de varias batallas, Apolos destruye a esta serpiente, ¿ya? Y este es un mito bien conocido, ¿ya? Y que para muchos será muy conocido en ese entonces. Ahora, si analizamos el mito, tiene elementos que se pueden repetir en el Apocalipsis, como por ejemplo la mujer que está por dar a luz, pero que está el dragón esperando que nazca para comerse, entre otras cosas, o para matar, ¿ya? Entonces vamos a encontrar estos elementos en algunos mitos que no hay que desconocer, hermano, ¿ya? Yo sé que a muchos no les gusta hablar sobre estas cosas que son como anexas, ¿ya? No las ven necesario, pero se van a acordar de mí, ¿ya? Aunque no les guste, hermano, se van a acordar de mí. Cuando llegue algún escéptico, cuando llegue a algún crítico que pareciera muy docto, muy experto en lo que habla, y te va a decir a ti, ah, pero si lo que dice en el Apocalipsis es una copia del mito de Leto. Ahora, ¿cómo tú respondes ante eso? Y nosotros estamos en este instituto para prepararnos contra todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema que nosotros ya debiésemos madurar. No porque el mito diga una cosa, quiere decir que Juan en este caso lo haya replicado. Lo que sí hace Juan es tomar elementos de estas historias y incorporarlas a su relato, es decir, toma elementos conocidos, los
implementa en su relato, pero su relato llega a ser superior al mito porque está en medio algunos elementos importantes, como por ejemplo el Dios único o el Mesías, ¿ya? Y son cosas que se tienen que cumplir. Y por ejemplo, uno de los elementos que hace la diferencia en el relato de Juan es que se habla de salvación y se habla del Dios del universo y que depende de él el destino de todas las cosas, a diferencia de los mitos, ¿ya? Cuya característica es que había un Dios sectorial, ¿ya? Estaba Zeus, que era como el papá de todos, y el resto, de ahí viene Hades, que era como el dios del inframundo, y estaba Apolos, y estaba ah, el que usa el tridente también, no me acuerdo cómo se llaman, ¿ya? Pero han hecho películas de ellos también. Y otra serie de dioses que eran más bien sectoriales. Entonces aquí Juan viene a decir, no, este es el Dios creador del universo y de todo, ¿ya? Esto no es raro, hermano, dentro de la literatura de ese entonces. De hecho, si vamos más atrás, podríamos también ver un gran ejemplo, como lo es eh, mm, la piedra de Hammurabi. ¿Han escuchado de eso? Donde también hay un relato de la creación y hay un sistema de códigos socioéticos registrados, ¿ya? Entonces de ahí que la crítica dice, ah, pero entonces el relato de Moisés en el Pentateuco es una copia de lo que sale ahí en la piedra de Hammurabi. Y hay gente que crea esto y ya deja de creer en el Señor, ¿ya? Pero resulta que aquí, en el tema del relato de Hammurabi, de partida, yo lo leí y me parece muy absurdo, porque ahí, por ejemplo, la historia cuenta de que los dioses se enojaron con los hombres porque los hombres eran muy bulliciosos. Entonces no los dejaban tranquilos y perdieron la paciencia, entonces enviaron el diluvio, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿por qué no creer que quizás del relato de Moisés es que se hace el relato de la piedra de Hammurabi? Sí, es la obsesión aquí de desacreditar la palabra de Dios siempre. Fíjense en eso, ¿ya? La crítica siempre va a buscar eso, en desacreditar la veracidad de la escritura. El tema es que hay un testimonio dentro de usted y de mí que ellos no pueden borrar. Y es lo que a ti te da certeza de que el relato bíblico es verdad. Entonces hay que buscar la forma de explicar estas cosas. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Bueno, una cosa es que los relatos dentro del pueblo de Dios, de los hebreos, se haya traspasado de manera oral, mientras que los otros pueblos que copiaron la versión o la revelación que tuvo Moisés de la creación, lo copiaron y lo registraron, cosa que no hicieron los hebreos quizás al principio, ¿ya? Entonces, todo esto tiene una respuesta, ¿ya? En el caso de los mitos de Grecia, ¿ya? Y que parecieran, por ejemplo, tener una similitud en las escrituras del Nuevo Testamento, todo tiene una explicación y para eso hay que darse el tiempo, ¿ya? De investigar, de ir más allá. Lo que sí yo entiendo por sobre todas estas cosas, que el enemigo siempre ha querido copiar lo que hace el Señor, ¿ya? Entonces, eh, el Señor hace algo y el enemigo también lo quiere copiar. Eh, el Señor les da una palabra a Adán y Eva, allá está el enemigo torciendo la palabra de Dios, queriendo que él llevarse la razón de las cosas. Y esto se repite a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, una cosa no quita la otra,
pero hay que tenerlo en cuenta, porque va a llegar el momento en que usted va a relatar y va a hablar del apocalipsis y va a haber un escéptico o un crítico que le va a decir, no, si eso es copia de un mito anterior. A ver, espérate un poquito, pruébamelo, te lo va a probar, quizás, bueno, esto es así el relato y mira la similitud que tiene en el apocalipsis, etcétera. Pero resulta que en el apocalipsis hay elementos que los demás no tienen, ¿ya? Y esa es nuestra defensa. Entonces, no debemos ser ciegos frente a esto, debemos buscar la forma de defendernos frente a los ataques. ¿Ya? Eh, 5 minutos para preguntas, inquietudes. No, vamos a llegar hasta aquí con el contenido de hoy, ¿ya? Igual me pasé un poquito para lo que hace la otra clase.